Bienvenido a esta sesión. En esta ocasión vamos a desarrollar un nuevo tema al que denominaremos transformaciones de esfuerzo y específicamente vamos a trabajar con esfuerzo plano. A continuación voy a explicar a qué denominamos transformación de esfuerzo y a qué denominamos esfuerzo plano. En esta sesión vamos entonces a explicar y a desarrollar las ecuaciones matemáticas, cómo se hace esta transformación de esfuerzo y finalmente veremos un caso de aplicación de cómo utilizaremos esas ecuaciones para el desarrollo de algunos problemas. Bien, aquí estamos viendo lo que denominamos nosotros estado de esfuerzos en un punto cualquiera de un sólido. Vemos un cubo en el que en las caras del cubo hemos representado unos esfuerzos. Cada cara tiene un esfuerzo normal que es perpendicular a ese plano. En este caso tenemos tres esfuerzos normales, sigma X, sigma Y y sigma Z. Y además en cada cara podemos tener dos esfuerzos cortantes, uno en dirección perpendicular al otro. De manera que cada una de las caras entonces puede tener un esfuerzo normal y dos cortantes. Aquí no se observa o no se muestra, pero también tienen ustedes que pensar que en las caras que no se están viendo hay una combinación de esfuerzos similar a la que estamos viendo aquí, pero en sentido contrario para que haya equilibrio. Bien, en muy pocas ocasiones un punto de un sólido está sometido a tantos esfuerzos como los que se muestran ahí. Entonces, típicamente los esfuerzos en un punto son más reducidos en cantidad y por lo tanto se pueden representar como los vemos acá en un plano. En este caso estamos trabajando con el plano XY y estamos representando los esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. A esto le denominamos esfuerzo plano. Entonces veamos que en sentido general, en un estado de esfuerzo general, podemos tener hasta tres esfuerzos normales, ¿verdad? Tres. Mientras que en esfuerzo plano hay dos esfuerzos normales, es decir, hay uno que en este caso es cero. Es decir, este es un caso más simple que el caso general. Y en el caso de los cortantes, observen que aquí, por ejemplo, hay dos en un mismo plano, mientras que aquí hay uno, ¿verdad? Entonces, los casos que podamos resolver de esta manera más simple los llamaremos esfuerzo plano. Ahora bien, ¿qué es transformación de esfuerzos? La transformación de esfuerzo indica que normalmente hemos calculado los esfuerzos como están representados aquí en los planos cartesianos X, Y y Z. Pero en muchas ocasiones vamos a necesitar los esfuerzos no en estos planos cartesianos, sino en planos que estén inclinados. De esa manera vamos a necesitar rotar nuestros elementos una cierta cantidad teta para que ese plano se oriente en la dirección que nos interesa y de esa manera poder calcular esfuerzos en nuevos planos. A esto le llamamos entonces transformación de esfuerzos. Es decir, que la transformación de esfuerzo es el cálculo de esfuerzos en planos distintos a los cartesianos, ¿verdad? Y de esa manera vamos a utilizar a partir de lo que ya conocemos como esfuerzos en los planos cartesianos, cómo podemos llegar a calcular esfuerzos en planos distintos. Entonces, en la primera parte de la sesión voy a explicar por qué es necesario en muchos problemas de la vida real hacer cálculos de esfuerzos en planos distintos a los cartesianos. Bien, comencemos. En la figura estoy mostrando una viga representada aquí con una carga que llamamos aquí flexión a 4 puntos. ¿Por qué a 4 puntos? Porque estamos aplicando carga en 2 puntos, que son los puntos azules, mientras que tenemos dos apoyos amarillos que ejercerían una reacción hacia arriba. De manera que la viga está recibiendo fuerza por 4 puntos, ¿verdad? Bien, en este caso, si nosotros hiciésemos el diagrama de cortante y momento flector, obtendríamos algo parecido a lo que está mostrándose en la figura. Aquí tendríamos, observen la viga deformada, estamos aplicando las dos fuerzas y aquí hay dos reacciones. Abajo tendríamos el diagrama de cortante, como el verde, aquí es 0 y aquí vuelve a tener un valor, mientras que el diagrama de momento flector sería el rojo. Observen que el diagrama de momento va subiendo hasta llegar a un valor máximo y aquí se mantiene constante y luego baja.
Es decir, entre los dos puntos de aplicación de la carga, el diagrama de momento se mantiene constante. En las sesiones pasadas decíamos, cuando hablábamos de cortante transversal, que cuando el diagrama de momento permaneciese constante, no habría carga cortante transversal. Y aquí lo estamos viendo. Donde el diagrama es constante, no hay cortante. Mientras que si en el diagrama hay un cambio en el momento, eso explica la presencia de cortante transversal. Bien, ahora por estos diagramas, pensemos cuáles serían las secciones críticas en esta viga si, por ejemplo, la viga llega a fallar por flexión. Entonces, como vemos en la figura, el tramo crítico por flexión sería el tramo central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí el diagrama de momento se hace máximo, de manera que si llegase a fallar esta viga por flexión, nosotros deberíamos esperar que lo hiciera por cualquiera de las secciones que estoy mostrando. Estas secciones serían secciones transversales, de manera que yo esperaría que esas serían las secciones críticas. Para este caso en particular, la viga está sometida en tensión en las fibras de abajo. Por lo tanto, las fibras de máxima tracción serían las que estoy señalando ahí, ¿verdad? Entonces, en cualquier de las secciones transversales, los puntos inferiores serían los puntos críticos por flexión, o sea, por esfuerzo normal de tracción. Ahora analizamos lo que pasa por cortante, entonces podemos analizar cuáles serían las secciones o los tramos críticos por carga cortante. Entonces, como podemos ver del diagrama, los tramos críticos del diagrama de cortante son los extremos, o sea, los puntos que hay desde la aplicación de la carga hasta los apoyos. En ese caso, podríamos decir que las secciones críticas son las que estoy señalando. Cualquier sección transversal que vaya entre el punto de aplicación de la carga y los apoyos. Y en ese caso, ¿dónde estarían los puntos críticos por cortante? Recordemos dónde están los puntos críticos por cortante transversal. Están ubicados en el eje neutro, ¿verdad? En este caso, el eje neutro serían todos los puntos que estén en secciones, pero ubicados en el eje neutro, en los tramos laterales. Entonces, estos puntos serían los puntos críticos por cortante. En resumidas cuentas, lo que he dicho es que en una viga como esta, presentando estos diagramas de carga, yo debería esperar que la falla se presentara en alguna de las secciones rojo si fuese por flexión y en alguna de las secciones en verde si fuese por carga cortante, pero siempre trabajando en secciones perpendiculares. Bien, ahora miremos en realidad qué pasaría si una viga como la que tenemos aquí la hacemos de concreto y la sometemos a una flexión de 4 puntos. Vamos a ver un caso real. Entonces, en la figura, ustedes están viendo que arriba tenemos una viga apoyada en 2 puntos. Ese es el punto de aplicación de la carga. Y acá abajo tenemos unos apoyos tipo rodillo. Entonces, tenemos la viga flectada, en este caso de concreto. Y observen cuáles son los planos de falla. En la realidad, observen que hay unas líneas de referencia que son líneas transversales o verticales y unas líneas horizontales que serían los planos longitudinales. Y observen que la falla no se presentó en planos cartesianos, sino que se presentó más o menos por donde yo indico ahora con estas líneas amarillas. Esas líneas representan aproximadamente el plano de la falla. Puede ser de 45, como dice Diego, o pueden ser una inclinación distinta. En este momento, digamos que no nos interesa el valor pero sí nos interesa saber que hay un ángulo entre este plano y los planos cartesianos. De manera que si a mí en la vida práctica me piden determinar cuál es el esfuerzo que produjo esta rotura, no me sirve calcular esfuerzos en los planos cartesianos porque el plano está inclinado. Entonces, para eso es útil el tema que vamos a ver hoy, transformar un plano cartesiano, o sea, un plano, por ejemplo, vertical, en un plano inclinado. ¿Sí? Para eso es que debemos trabajar.
Vamos a ver otros ejemplos de cómo fallan componentes estructurales. Aquí una viga sometida a 4 puntos, pero vamos a ver fracturas, por ejemplo. Observen que aquí hay otra viga que no necesariamente estaba aplicada o sometida a flexión en 4 puntos, y nuevamente observamos que el plano de la falla es un plano inclinado. No necesariamente toda la falla tiene que obedecer a un mismo ángulo. Muchas veces encontramos que la ruta que toma la falla va cambiando de ángulo. Pero lo realmente importante de decir aquí es que la falla no ha tomado una ruta transversal, es decir, no coincide con un plano cartesiano, ni vertical ni horizontal. Por ejemplo, ¿qué pasaría o qué pasa cuando una persona sufre un accidente y se rompe un hueso? Bien, si en alguna ocasión han visto alguna radiografía, se podrán dar cuenta que en muchas ocasiones, fíjense que aquí la fractura está en este plano que estoy señalando, mientras que el hueso va en esta dirección. Es decir, que el plano de la falla no coincide ni con el plano longitudinal ni con el plano transversal del hueso. Es decir, nuevamente, hay un plano inclinado de falla con respecto al hueso. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuál fue el esfuerzo que produjo esta falla, necesito acudir a lo que llamamos ya transformación de esfuerzo. Otro ejemplo de un caso ya más doméstico, no tan industrial, ¿verdad? Una silla que tiene un soporte de 5 patas ha sufrido una falla. Observen que la falla tampoco es por un plano perpendicular al eje del brazo, sino que ha sido inclinado. Entonces, incluso en elementos, digamos, sencillos que podemos encontrar en una oficina o en una casa, también podemos evidenciar eso. Valga la oportunidad para decir que estamos mostrando ejemplos en los que los planos de falla son inclinados, pero eso no quiere decir que siempre los planos de falla van a ser inclinados, sino que estamos cogiendo ejemplos para poder ejemplificar, ¿verdad? Mejor, o evidenciar o visualizar lo que queremos hacer hoy. Pero en algunos casos vamos a encontrar, sí, planos perpendiculares donde ocurre la falla. Veamos otro ejemplo más. Esto es lo que podría ser el eje de un taladro. Un taladro para perforar el terreno, por ejemplo, en actividades petroleras o para hacer un pozo de agua, etcétera. Esto es un eje que normalmente es sometido a torsión y que va penetrando verticalmente en el terreno. En este caso pueden ver una fractura y a su vez pueden ver que esa fractura se ha dado en un plano que es inclinado con respecto al eje longitudinal de este tubo. Por lo tanto, una vez más, hay fallas en planos inclinados. Otros componentes, lo que ustedes ven aquí, puede ser un eje de transmisión de potencia en el que aquí se conecta a otro elemento a través del cual se le aplica un par de torsión. Esa torsión viaja por el eje y se entrega en este otro punto que ustedes ven aquí ranurado. Observen que se ha fracturado esta pieza y la pieza no ha fracturado perpendicularmente, sino en algún cierto ángulo de inclinación. Otra falla de un elemento muy parecido a ese es la que se muestra aquí en la figura. También tenemos el extremo de lo que sería un eje de transmisión, por ejemplo. Estas ranuras sirven para acoplar el eje a otra pieza de manera que se transmita la potencia, y una vez más vemos que la falla ha ocurrido en planos inclinados, no son planos transversales o planos longitudinales, sino planos inclinados, ¿verdad? Otro ejemplo más, hablábamos de las fracturas en hueso, ser la fractura de un diente, ¿verdad? Bueno, en fin, hay ejemplos numerosos para decir que las fallas pueden presentarse en planos inclinados. Obviamente, nuevamente reforzar que no quiere decir que todas las fallas, en el caso de un diente, tengan que ser inclinadas. Las fallas en un diente podrían ser inclinadas, pero también podrían ser transversales, ¿sí? Sin embargo, aquí cogemos las fallas inclinadas porque ese es el tema de hoy. Bien, hemos visto diferentes elementos que pueden fallar en planos inclinados. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones en las que vamos a necesitar este tema, y es en las siguientes. La figura, estoy mostrando una estructura metálica que cualquiera de ustedes podría estar diseñando, en el que está uniendo una viga que viene horizontal a un tramo que va a venir inclinado, ¿verdad? Ambos perfiles son perfiles en I.
Este perfil es en Y, este perfil en Y, y aquí tenemos la unión. Observen que la línea morada sería lo equivalente a los cordones de soldadura que colocaríamos para unir este tramo horizontal al tramo inclinado. Observen que el plano donde está ubicado esa soldadura queda inclinado con respecto al eje longitudinal de esta viga. Si yo estuviese diseñando, ustedes lo van a tener que hacer en cursos posteriores. Cuando estén viendo estructuras metálicas y vayan a diseñar la soldadura de la unión, entonces tendrán que calcular esfuerzos en planos inclinados como este. En ese caso, para yo saber si la soldadura va a soportar los esfuerzos, necesito calcular los esfuerzos en este plano inclinado. Por lo tanto, no me sirven planos ni perpendiculares ni longitudinales. Esa es otra aplicación en la que, por la manera como están construidos los componentes, es necesario hacer cálculos en planos inclinados. Un último ejemplo. La fotografía les está mostrando diferentes tramos de tubos que se usan, por ejemplo, en gasoductos, en oleoductos, y ustedes ven que ese tubo tiene unas ciertas uniones en forma helicoidal. Básicamente este tubo ha sido construido de una lámina que se va enrollando. Una vez que se enrolla, los bordes de la unión se van soldando. O sea, esto es un tubo con costura helicoidal, ¿verdad? Podría ser que la otra manera de hacer el tubo es que se doble y se una longitudinalmente. Pero en este caso la costura es el nombre que se le da a la unión entre un tramo y el siguiente. Entonces esa costura tiene un ángulo respecto al eje longitudinal. De manera que si yo quiero asegurar que esa costura va a soportar la presión interna, yo tengo que calcular esfuerzos en el plano de la costura. Bien, entonces hemos visto muchos ejemplos en los que, ya sea por la falla o por la manera como están construidos, es necesario hacer cálculos de esfuerzos en planos inclinados. A continuación voy a empezar entonces la explicación de cómo es el desarrollo matemático para poder calcular esfuerzos en planos inclinados. Bien, vamos a comenzar la explicación asumiendo que tenemos un sólido cualquiera que está sometido a n cargas, y sobre ese sólido yo voy a hacer un corte para seleccionar un punto interno de este sólido, ¿verdad? Ese corte inicialmente lo voy a hacer verticalmente en el plano YZ. Observen, esto es Z, esto es y X sería aquí el plano hacia la derecha. Entonces voy a hacer un primer corte y voy a escoger un punto. Aquí he escogido, entonces hice el corte y he escogido este punto. Ese punto lo represento como un área rectangular o cuadrada que representa pues el elemento diferencial, pero solamente la cara que yo tengo sobre la sección que he cortado. Sobre ese punto voy a suponer entonces que está internamente aplicado una carga normal y dos cargas cortantes, una en cada uno de los ejes. De manera que si yo divido la fuerza aplicada sobre el área en la que están aplicadas, es decir, el área del punto Q, en este caso llamo al punto con la letra Q, entonces puedo decir que ese punto Q está sometido a esfuerzos normales y a esfuerzos cortantes, ¿sí? Es decir, yo he hecho un corte en el sólido y he determinado que internamente en esta cara hay esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Un normal y dos cortantes. Eso es lo máximo que puede haber en un mismo plano de un punto. Bien, eso fue lo que ocurrió en el punto Q cuando hice un corte en el plano YZ. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago cortes, pero en diferentes planos, pero en el mismo punto Q? Por ejemplo, ahora quiero hacer un corte horizontal. Entonces, cogería el plano XZ, haría un corte, otra vez escojo al punto Q y ahora me doy cuenta que hay un esfuerzo normal que va hacia arriba y hay dos esfuerzos cortantes, uno en cada dirección de cada eje. Ahora podría hacer un tercer corte para completar el cubo. En este caso, el corte lo voy a hacer en el plano XY, ¿verdad? Haría un tercer corte, sería este, y nuevamente sobre ese mismo punto represento el posible esfuerzo normal y los dos posibles esfuerzos cortantes. De manera que si ahora yo combino
estos 3 puntos, los 3 puntos realmente corresponden al mismo punto del sólido, simplemente que corresponden a planos diferentes. Entonces, si yo combino esto, es lo que conocemos nosotros como el estado general de esfuerzo. Estos esfuerzos que vemos aquí son los que estoy viendo en la cara del elemento del centro. Los que estábamos viendo acá provienen de aquí y los que estamos viendo en la cara frontal provienen de acá. Entonces, una vez más hemos llegado a la manera como se representan los esfuerzos en punto y una vez más les digo que esto sería la combinación completa o más compleja que podríamos tener de esfuerzos en un mismo punto. Pero no necesariamente todos los esfuerzos van a coexistir. Algunos de ellos serán cero en la medida en que no haya cargas en determinados ejes. Entonces, una vez más, la mayoría de los problemas de ingeniería no tienen tantas componentes de esfuerzo en un solo punto. Por eso entonces vamos a centrar nuestra explicación solamente en lo que consideramos como esfuerzo plano, en el que todos los esfuerzos los podemos representar en un mismo plano. Observación, en este caso hemos escogido el plano XY. No quiere decir que todos los problemas de esfuerzo plano siempre estarán en este plano. Puede ser el eje Y con el eje Z o el eje X con el eje Z, etc. En todo caso, lo importante es considerar que los esfuerzos planos solamente tienen 2 componentes de esfuerzo normal, el X y el Y no tienen por qué ser iguales. ¿Y cuántos componentes de cortante? Pregunto yo. ¿Cuántos componentes del esfuerzo cortante diferentes hay en esta figura? Leo respuestas. Hay 2, hay 4. ¿Quién dice, quién da más o quién da menos? Bien. Bueno, digamos que la respuesta que más se repite es 2 y alguno que dijo 4, bueno, ni 2 ni 4, uno solo, pero voy a explicar que en realidad, bien, Diego tiene la razón, es 1, pero en realidad, bueno, lo que estamos viendo es que hay 4 componentes de cortante. Eso es cierto, físicamente cada cara tiene un cortante, sin embargo, vemos que este valor de cortante, para que esté en equilibrio, tiene que balancearse con este, de manera que este valor y este valor van a ser iguales. Asimismo, esta pareja de cortantes debe equilibrarse con esta otra pareja. La única manera de equilibrarse es que los cortantes que aquí se ven como horizontales sean de igual magnitud que los verticales. De manera que, si bien hay 4 cortantes y si bien hay 2 parejas de cortantes, solamente hay una sola magnitud. Es decir, que con que yo calcule uno de los 4, ya yo sé el valor de los 4. Entonces, la respuesta correcta sería que en el estado de esfuerzo plano, yo necesito nada más calcular 2 esfuerzos normales y un cortante. El resto de componentes que tenemos acá no existen en esfuerzo plano. Entonces, los problemas que nosotros vamos a desarrollar en estas sesiones van a ser de esfuerzo plano y entonces vamos a tener que calcular hasta 2 esfuerzos normales y un cortante. Ahora, hay problemas en los que de pronto alguna de estas componentes puede ser cero. Bien, antes de empezar a desarrollar la parte matemática, es importante ponernos de acuerdo en cómo vamos a denotar los signos y cómo vamos a escribir los esfuerzos. Aunque ya hemos hecho uso de alguna notación, pues aquí conviene repetirla. Vamos a empezar con los signos. Para esfuerzo normal, creo que es de lo más sencillo, siempre vamos a usar un signo positivo cuando el esfuerzo sea de tracción. En este caso son los esfuerzos que se representan saliendo del plano. En este caso observen que ambos esfuerzos normales están saliendo del plano, por lo tanto ya el dibujo me está diciendo que ambos son positivos. Si hubiesen sido negativos, o sea de compresión, deberían la flecha, la cabeza de flecha ir entrando al plano, ¿correcto? Entonces en este caso ambos son positivos. Vamos a la convención de signo, pero para esfuerzo cortante. Entonces observen, se considera un esfuerzo cortante positivo aquel que produce un giro antihorario y un cortante negativo aquel que produce un giro horario. ¿Cómo así que giro?
Miremos, por ejemplo, este cortante que estoy señalando. Ahora olvidémonos de estos tres, solamente vamos a prestar atención a este. Si yo aplico este cortante aquí, esta carga vertical, ¿hacia dónde intenta girar este elemento diferencial? ¿Giro horario o antihorario? Muy bien, antihorario. Entonces quiere decir que el cortante es positivo, es decir, este señor es positivo. Observen que él va en dirección del eje Y positivo, pero su signo no tiene nada que ver con que vaya en dirección Y. Su signo tiene que ver es con qué giro intenta producir. Voy a coger otro ejemplo. Ahora díganme este que va para abajo. ¿Qué signo tiene? Perfecto. Entonces tiene el mismo signo, porque intenta el mismo sentido del giro. Por lo tanto, este va para abajo, este va para arriba, sin embargo tienen el mismo signo y son positivos. Bien, ahora analicen el que está arriba y el que está abajo. Comencemos con este. Si yo aplico este cortante, produciría un giro en esta dirección. Por lo tanto, sería un giro horario y el cortante termina siendo negativo. Entonces, a pesar de que los cuatro cortantes tienen la misma magnitud, el signo sí cambia. En este caso, los dos verticales son positivos, los dos horizontales son negativos. Siempre tendremos una pareja de positivos y una pareja de negativos. ¿Entendido hasta ahí? Bueno, vamos entonces a ver cómo se hace la notación de esfuerzo. Ustedes ya han trabajado con esfuerzos normales y cortantes y saben las letras que utilizamos para denotarlo. En el caso del esfuerzo normal, siempre usamos la letra sigma, ¿verdad? Y observen que aquí a ambos sigmas se le ha dado un subíndice. En este caso X y en este caso Y. Observen que la X en este caso coincide en que el eje o el sentido de la aplicación del esfuerzo coincide con el eje X. Por eso decimos que el subíndice corresponde al eje cartesiano a lo largo del cual va dirigido el esfuerzo. En este caso, sigma Y, observen que va en dirección Y. Si este sigma Y fuese negativo, estaría entrando, pero todavía seguiría en dirección Y, no importando que sea Y positivo o Y negativo. Entonces, para concluir, el subíndice del esfuerzo siempre denota la línea de acción del esfuerzo, si está alineado eje X, eje Y o eje Z. Ahora vamos a analizar cuál es la forma como denotamos un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante usamos la letra tau, pero a diferencia del esfuerzo normal, aquí vamos a usar dos subíndices. No. Entonces voy a analizar este, al que le hemos llamado tau XY. ¿A qué corresponde el primer subíndice? Bien, aquí lo dice. El primer subíndice es el eje cartesiano que es perpendicular a ese esfuerzo cortante. Entonces, analicemos. Este es mi esfuerzo cortante. El eje perpendicular a este plano viene siendo el eje ¿qué? El eje X. Por eso lleva como primer subíndice la letra X. Miremos ahora este ejemplo. Este cortante va en esta dirección. El eje perpendicular a esa dirección es el eje vertical, que en este caso es el eje Y. Por eso el primer subíndice es Y. Nótese además que este cortante y su vecino de la otra cara comparten la misma nomenclatura. ¿Sí lo ven? Este tiene X y este tiene X, aquel tiene Y y este tiene Y. Bien, terminemos con el segundo subíndice. El primero me dice que es perpendicular a determinado eje. Y el segundo me dice la dirección del eje cartesiano en el que está aplicado. Entonces, yo podría tener un cortante que fuese perpendicular a X, pero en dirección Z, ¿verdad? Ustedes ven acá, pueden identificar, por ejemplo, que este eje que está aquí este cortante que está aquí es perpendicular a Z en dirección X. Y este que está acá, observen este, es perpendicular a X, pero en dirección Z. Pero yo en esta figura estoy representando es el que va en vertical. Entonces, es perpendicular a X, pero en dirección Y.
¿sí? Entonces, nuevamente, observen que en una cara podría haber dos cortantes. Ambos cortantes de una misma cara tienen como perpendicular a X, es decir, tienen el primer subíndice igual, pero el segundo subíndice es el que me marca hacia dónde va, en qué dirección, ya sea Z positivo o Z negativo. Entonces, en el caso de esfuerzo plano, tenemos un cortante en cada cara y ese cortante, en este caso, se llama XY, y observen que el cortante vecino, el que llega al mismo vértice, tiene los mismos subíndices pero invertidos. Si este es XY, aquel será YX. No es posible que yo tenga XY aquí y acá YZ, por ejemplo. No es posible. Bien, de esta manera entonces he explicado cómo se denotan los esfuerzos cortantes que estaremos calculando de aquí en adelante. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Bueno, no escucho inquietudes, no leo preguntas. Seguimos. ¿Se está entendiendo bien? Bueno, ok. Bueno, sigamos. Nuevamente me ubico en la viga que había mostrado inicialmente. Estamos viendo los planos de falla. Y entonces ahora sí voy a entrar en lo que llamamos transformación de esfuerzo. Y entonces a mí me interesa es determinar cuáles son los esfuerzos en este plano. Entonces lo que yo voy a hacer es a orientar un elemento diferencial cuyas caras coincidan con la cara del plano de la falla. De esa manera, si yo digo que esta cara coincide con el plano de la falla, entonces este esfuerzo, por ejemplo, esta pareja de esfuerzos, serían los esfuerzos que produjeron la falla. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos es a girar los elementos para buscar esfuerzos en planos diferentes, ¿verdad? Ojo que esto es un ejemplo en particular. Bueno, en la figura he tomado un elemento diferencial y ya lo he girado una cierta cantidad ángulo teta. Observen que inicialmente eran ejes X y Y, pero ahora los he girado, ¿verdad? Y ahora me interesa conocer los nuevos esfuerzos que hay en estos planos inclinados. Esto es a donde yo quiero llegar. Yo podría partir primero de lo que ya conocemos y es la manera como calculamos los esfuerzos en planos cartesianos. Y yo quiero girar este elemento de tal manera que una de sus caras, por ejemplo, quede inclinada como se ve aquí, ¿verdad? Eso quiere decir, es como si yo este elemento diferencial le hiciese un corte y ahora me interesan son los esfuerzos en este plano. Entonces, considerar esfuerzos en un plano inclinado no es más que considerar un nuevo elemento diferencial, pero inclinado, como se ve en la figura. ¿Sí? Es decir, hay dos maneras de ver lo mismo. O yo considero que estoy trabajando con el elemento rojo y voy a calcular los esfuerzos en una de las caras del cubo, o yo considero que voy a trabajar con este elemento diferencial, pero voy a calcular los esfuerzos en una sección interna que está inclinada a un ángulo teta. ¿Lo ven? Entonces, cualquiera de los dos conceptos es válido porque es la misma cara la que yo estoy analizando. Entonces, esta cara o este elemento diferencial sería el correspondiente al que a mí me interesa. Entonces, para eso vamos a arrancar a desarrollar el análisis de una situación como esta. Nuevamente tenemos sigma X y ahora me interesa calcular los esfuerzos que hay en un plano interno que está cortando la sección en un ángulo teta. Entonces, voy a hacer ese corte y me voy a quedar con este triángulo que está aquí. Recuerden que cualquier fracción de volumen que yo saque de un sólido debería estar en equilibrio. De manera que si yo saco un triángulo, la sumatoria de fuerzas sobre ese triángulo debería llegar a cero para que esté en equilibrio. Ahora bien, ¿cómo hago una sumatoria de fuerzas? Entonces, vámonos por partes. Primero, nótese que antes trabajábamos con ejes X y Y ahora vamos a trabajar con un plano NT. ¿Quién es NT? Observen que la dirección N va a ser el eje X girado una cierta cantidad teta. En este caso, el eje N es el eje que es perpendicular al plano donde yo he hecho el corte. ¿Sí lo ven? Mientras que el eje T
será el plano que es paralelo al corte que yo hice. Aquí tenemos dirección N, dirección T. Eso es el primer punto que hay que aclarar. Tenemos un nuevo sistema de coordenadas NT. Segundo, voy a representar en cada una de las tres caras las fuerzas que hay aplicadas. Lo que yo tengo aquí a la izquierda no son fuerzas, son esfuerzos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo hago para pasar esfuerzo a fuerza? ¿Alguno tiene alguna idea de cómo transfiero un esfuerzo a una fuerza? Muy bien, multiplico esfuerzo por el área. Entonces, para eso voy a asumir que el área de este plano inclinado lo voy a llamar diferencial de área, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí para que a ustedes les quede ahí grabado. El área que tengo en el plano inclinado le voy a denotarlo como un diferencial de área. De manera que es el área que yo tendría, por ejemplo, en el plano vertical, ¿a qué sería igual? Al área que yo tengo en el plano inclinado por el coseno de teta. Es una descomposición que hago. Y el plano horizontal tendría como área A de A por el seno de teta. Listo. Entonces ya yo conozco el área de cada cara. Área coseno de teta, área seno de teta y esta es el área total. Bien, entonces si yo multiplico a sigma x por esta área, obtengo la fuerza que hay en este plano. Y eso es lo que tengo aquí. Observen que lo que tengo aquí no es más que el esfuerzo multiplicado por el área. De esa manera hago con cada una de las componentes. Entonces, lo que yo tengo dibujado aquí con azul ya no son esfuerzos normales, sino fuerzas normales. Y las rojas son fuerzas cortantes. Bien, pero lo más importante es que estas fuerzas que están acá ya son conocidas para mí, porque esas son las fuerzas en planos cartesianos. Realmente mi incógnita son las fuerzas que quedaron en el plano inclinado. Esas fuerzas, en este caso, sigma n por dA y tau nt por dA. Estos son las dos incógnitas, voy a subrayarlas de alguna manera, vamos a ver. Estas son las incógnitas, lo ven ahí resaltado en amarillo. Esos son los valores que yo quiero obtener y ellas están embebidas en la fuerza normal y la fuerza cortante que hay en este plano. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es una y la voy a igualar a cero. Ya no voy a trabajar con los ejes X y Y, sino que voy a trabajar con los ejes N y T. Por ejemplo, si yo tomo de referencia el eje N, ¿verdad? Entonces debo de voy a ir una por una. Esta fuerza que está aquí, que depende del tau, no tiene componentes en N, entonces no entraría. Ahora pregunto yo, ¿esta fuerza que estoy señalando tiene componentes en el eje N? ¿Esta componente o esta fuerza tiene componente en el eje N? Por supuesto. Muy bien. Porque ahora el eje N, voy a tratar de dibujarlo por aquí, quedaría en esta dirección. Por lo tanto, esta sería la componente en N. Bien, para resumir, todas las cuatro componentes que tengo aquí, todas las cuatro fuerzas que la sumatoria de fuerzas en N y la sumatoria de fuerzas en T. Y de esa manera, entonces yo estaría calculando los valores de esfuerzo que hay en ese plano inclinado. Y eso vendría a representar los esfuerzos que hay en esta cara. De manera que si yo conozco los esfuerzos en esta cara,
seguramente voy a poder conocer los esfuerzos en las otras tres caras. Y de esa manera habría llegado a transformar los esfuerzos en planos cartesianos a esfuerzos en planos inclinados. Entonces, nuevamente me voy acá y voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces ya tienen ustedes ahí expresado lo que sería la sumatoria de fuerzas en la dirección normal. Entonces observen una vez más dónde está la incógnita o el dato que a mí me interesa. En este caso lo estoy resaltando en amarillo. Esa es la incógnita que a mí me interesa. Entonces voy a despejar, como está igualado a 0, voy a despejar sigma n y me queda la siguiente expresión. Entonces ya tengo una manera de calcular el esfuerzo normal, ya no la fuerza, sino el esfuerzo que hay en un plano inclinado en función de los cartesianos. Si lo ven que está en función de X, de Y y de XY. ¿Sí? Pero también queda en función del ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozca el ángulo y conozca los esfuerzos en el plano cartesiano, ya y ya tengo el valor de sigma n. Ahora me falta el valor de tau nt, es decir, de este cortante que está aquí. Entonces, para eso voy a hacer una sumatoria de fuerzas, pero ya no en dirección normal, sino en dirección t. Nuevamente, ahí tengo la sumatoria de fuerzas. En este caso, esta es la incógnita o la variable que a mí me interesa. Lo tengo igualado a 0 por estar en equilibrio. Y entonces despejo la incógnita tau nt. Observen que entonces ya puedo calcular el esfuerzo cortante en un plano inclinado. Y eso va a ser función de los cartesianos x y tau xy. Y a su vez va a ser función del ángulo teta. ¿Sí? Entonces ya tengo dos expresiones para calcular el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en un plano inclinado. Digamos que ya con esto somos capaces de resolver cualquier problema que tenga un plano inclinado o esfuerzo donde a mí me interese conocer esfuerzos en un plano inclinado. Bien, voy a resumir esas dos ecuaciones acá. Nuevamente las tengo expresadas ahí. Esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Digamos que esta expresión tal como está es válida, sin embargo hay manera de simplificar esta expresión utilizando ciertas identidades trigonométricas. Aquí no vamos a hacer el desarrollo, ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, pero lo importante es que utilizando esas identidades trigonométricas es posible reescribir estas dos ecuaciones. Aquí se las voy a mostrar cómo quedarían. El esfuerzo normal, sí. La pregunta de Cristian es sí. La respuesta es sí. Estas ecuaciones son para cualquier problema. Esta es una ecuación general que sirve para cualquier problema. De todas maneras, recuerden que estamos aquí en esfuerzo plano, ¿verdad? Bien, el esfuerzo normal en un plano inclinado, entonces se puede calcular con esta expresión. Observen que hay tres términos. El primer término corresponde a la semisuma de los esfuerzos normales en los planos cartesianos, XY. El segundo término ya combina la resta de los esfuerzos con el ángulo teta. Pero el ángulo teta, observen que queda multiplicado aquí por 2. Este 2 salió de las identidades trigonométricas que yo utilicé para simplificar esta ecuación. Y el tercer término depende del esfuerzo cortante en los planos cartesianos y del ángulo teta. Entonces ya tengo otra manera de, si ustedes reemplazan valores aquí y valores acá, verán que da simplemente que esta es la manera como normalmente se utiliza para facilitar la interpretación de los diferentes componentes. Bien, de la misma manera podemos simplificar o reorganizar la ecuación de esfuerzo cortante en N y T. Y me queda una expresión que tiene dos términos. Un primer término que depende de la resta de los normales y del ángulo, y un segundo que depende del cortante y del ángulo. Observen que estos dos términos tienen cierto parecido. Y estos dos términos tienen un cierto parecido, ¿sí? Tienen los mismos términos, aunque haya ciertas variaciones. Mientras que en el esfuerzo normal, el primer término no tiene parecido con el cortante. Bien, hasta aquí lo que hemos visto es que en este plano que yo he girado, observen, este plano era el plano que anteriormente
sería el plano cartesiano vertical. Pero al yo girar este ángulo θ, ese plano que era vertical quedó como un plano inclinado. Sobre este plano inclinado están actuando el esfuerzo normal, que es este, y el esfuerzo cortante, que es este. Bien, si yo calculé este esfuerzo cortante, por lo que ya explicamos, se supone que los otros tres cortantes tienen la misma magnitud de este, de manera que no es necesario calcular estos tres porque ya tenemos la magnitud de uno de ellos. Sin embargo, no es lo mismo o no puedo decir lo mismo para los esfuerzos normales. Yo no puedo decir que el esfuerzo normal en esta cara sea exactamente el mismo que en esta cara, no, porque esta cara está a 9 grados de esta. Sin embargo, nada más desarrollamos ecuación para el esfuerzo normal. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo yo puedo, ya sabiendo que el esfuerzo N es este, cómo puedo llegar a conocer el esfuerzo T, el esfuerzo en la dirección T? Bueno, no es tan evidente, digamos, analizarlo, pero si ustedes observan, cuando yo gire el eje X θ grados, llegué al eje N. Si yo quiero a partir del eje X llegar al eje T, observen que sería θ más 90 grados. ¿Sí? Si yo sumo θ más 90 grados, he girado desde X hasta T. De manera que si en esta ecuación, en vez de meter a θ, colocamos θ más 90 grados, lo que sale de la ecuación ya no es sigma n, sino sigma t. Y entonces puedo desarrollar una nueva expresión para sigma t, que realmente es lo mismo que tener sigma n, pero en el ángulo sumarle 90. Entonces, de esa manera, también es posible tener una tercera expresión para el esfuerzo en dirección t. Esta es una expresión muy similar a la que tenemos arriba. Observen que hay muchas similitudes, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? El primer término, observen que es el mismo, ¿verdad? ¿Lo ven? El segundo término, ¿qué cambia? Más bien, segundo y tercero. Bien, lo que cambia, exacto, es el signo. Entonces, primer término igual y los últimos dos son iguales, pero con signo invertido. Listo. Bien, vamos a agrupar los esfuerzos normales. Estas tres ecuaciones son las que realmente necesitamos para encontrar el estado de esfuerzo en un plano inclinado. Ya con estas tres ecuaciones deberíamos ser capaces de resolver cualquier problema, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hacer unas explicaciones adicionales antes de proceder ya a utilizarlas en un problema en particular. Observen algo. Aquí he vuelto a pegar las expresiones para esfuerzo en N y esfuerzo en T. Observen que N y T son planos perpendiculares entre sí, ¿verdad? Recuerden que estos dos términos últimos son iguales, pero en signos opuestos. ¿Qué pasaría si yo sumo con sigma t? Díganme ustedes cuánto es el resultado de sumar sigma n con sigma t. Entonces, si yo sumo sigma n con sigma t, es decir, voy a sumar estos dos componentes, este segundo término se cancelaría con el segundo término de sigma t. Y el tercer término se cancelaría. ¿Por qué? Porque tienen signos invertidos. De manera que me quedaría el primer término, pero multiplicado por 2, ¿verdad? O sea que el resultado es ¿cuál? Muy bien, Lauren. Muy bien, Jorge Luis. Sigma X más sigma Y. Entonces, fíjense que al sumar sigma N con sigma T, hemos encontrado que el resultado es sigma X más sigma Y. Y realmente hemos encontrado algo poderoso aquí. ¿Cómo así que poderoso? Sí, nos va a servir mucho. ¿Quién es sigma X y sigma Y? Los esfuerzos normales en un plano cartesiano.
Pero resulta que esos planos los giramos un ángulo teta. Y ahora lo que hemos encontrado es que no importa el ángulo teta que yo haya girado, la suma de los esfuerzos normales en las nuevas caras tiene que seguir siendo la misma suma de los esfuerzos normales que yo tenía en los planos cartesianos. Es decir, que la suma de esfuerzos normales en planos ortogonales, o sea, planos a 90 grados, es dependiente del ángulo teta. Es decir, que aunque yo siga girando esto, siempre se va a mantener que la suma de los esfuerzos normales en caras perpendiculares tiene que ser igual. O sea, es una constante, ¿verdad? Entonces yo puedo decir la expresión anterior, la suma de los esfuerzos normales es un valor constante independiente del ángulo, y eso es lo que ustedes de pronto encontrarán en un libro que llamen invariante de esfuerzo. Invariante es porque no depende, siempre se mantiene constante. Hay otras invariantes, pero aquí quiero que se aprendan esta, y es que la suma de los esfuerzos normales en cualquier plano perpendicular uno con el otro siempre se mantiene constante. No solamente esta expresión. Imaginemos que ahora el teta yo aumento un poco más, pues los nuevos esfuerzos también seguirían una constante. Bien, ¿quedó claro lo de la invariante de esfuerzo? La sumatoria de esfuerzos normales que actúan en dos planos ortogonales siempre es constante, no depende del ángulo teta. Bien, sigamos. Nuevamente tengo las tres ecuaciones, uno para el sigma t, uno para el sigma t y uno para el tau. Recuerden que el tau nada más necesito calcular uno, ¿verdad? Ahora yo les hago esta pregunta. Bien, ya yo sé calcular para un determinado valor de teta, sé calcular los esfuerzos que hay en un plano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a donde comenzó todo, que era por aquí, ¿verdad? Resulta que aquí el ángulo teta ya está determinado, a mí, que es un determinado valor, ¿verdad? Pero si yo, esto es porque ya fue construido y ya fue fallado, ya yo conozco el ángulo teta en el que se produjo la falla. Pero si yo estoy diseñando por primera vez, yo quisiera saber cuál va a ser el plano que va a tener más esfuerzo. Entonces, voy a regresarme a donde estábamos. A ver. Creo que estábamos aquí, ¿sí? Entonces, a mí me interesa saber, no solamente para un ángulo teta cuál es el esfuerzo, sino que quiero saber cuál es el ángulo teta que produce que los esfuerzos en esta cara, por ejemplo, sean máximos, tanto el esfuerzo normal o el esfuerzo cortante. Entonces, si yo tengo una expresión para los esfuerzos en función de teta, ¿cómo hacemos para encontrar el ángulo teta que vuelve máximo estas tres funciones? Escucho o leo. Derivamos con respecto a teta. Derivamos. Bien, Carlos. Bueno, muy bien. Entonces, derivamos, igualamos a cero esa expresión, ¿verdad? Y eso nos darían los valores de teta que maximizan la función. Una vez que yo tenga esos valores, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esos valores en la respectiva función. Por ejemplo, vamos a arrancar con el esfuerzo normal. Ustedes aquí tienen la expresión para sigma n. Yo voy a derivar esa expresión y la voy a igualar a cero. Y obtengo este resultado. ¿Lo ven? El primer término se canceló porque es una constante, no depende de teta, no aparece aquí. Mientras que el segundo término sí tiene una variable teta. Entonces aparece esta constante multiplicada por la derivada del coseno de 2 teta, que sería menos 2 seno de 2 teta, etc. Aquí está la expresión. La voy a igualar a cero. Y ahora voy a despejar de ahí cuál es el ángulo teta. Pero en este caso tengo un seno y tengo un coseno. Lo que voy a despejar ahí es una tangente de teta. Realmente no es tangente de teta, sino de 2 teta, ¿verdad? Bien. Entonces, la solución de esa ecuación me da que la tangente de 2 teta debe ser igual a esto. Si yo reemplazo este teta acá, voy a obtener que esta ecuación se hace cero. Observen algo.
al teta ahora le he colocado un subíndice. ¿Por qué? Porque este no es un teta cualquiera. Ese es el teta que hace que el esfuerzo normal se haga máximo. Y por eso llamamos a este plano el plano principal. El plano principal es el que produce que los esfuerzos normales sean máximos, ¿sí? Los normales sean máximos. Y esos esfuerzos normales máximos se conocen con el nombre de esfuerzos principales. Entonces, típicamente en un problema de diseño de cálculo, me interesa conocer los esfuerzos principales. ¿Cuáles serán los esfuerzos normales máximos? Ubicados en el plano principal. Bien, pero esta expresión, si ustedes intentan resolver, les va a dar dos raíces. Es decir, hay dos valores de teta p válidos. Pero realmente entre ellos, entre los dos valores de teta p hay 180 grados. Es decir, que en la vida práctica, como no son dos teta p, sino un solo teta, hay una diferencia de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Hombre, que las dos raíces de teta p que nos dan es una para este plano y otra para el plano que es perpendicular a él, ¿verdad? Es decir, no es que haya dos planos diferentes, simplemente que son los planos perpendiculares entre sí, ¿verdad? Esas serían las dos raíces. Usualmente nada más nos interesa una, porque con saber la ubicación de un plano, pues el otro ya sabemos que es 90 grados, no hay que desarrollar más matemáticas. Bien, entonces regresemos aquí, tenemos ya el ángulo, ese ángulo ahora lo voy a meter acá, es decir, voy a sacarle el seno de este ángulo, el coseno, lo voy a reemplazar acá, y lo que va a salir de aquí, entonces ya va a ser el esfuerzo normal máximo. Ahora bien, les dije que aquí habían dos raíces. Al yo reemplazar dos raíces, me van a salir dos valores de esfuerzos. ¿Cuáles serían esos dos valores de esfuerzo? Los dos esfuerzos principales. Uno que va a ir en esta cara y el segundo que va a ir en la otra cara. Es decir, uno que sería el sigma n máximo y el otro sería el sigma t máximo, que están en planos a 90 grados, ¿sí? Bien, entonces reemplazo valores, el desarrollo matemático ya está simplificado y obtengo estas dos casillas que tengo aquí. Este primero es el esfuerzo principal 1, o sea, sería el esfuerzo que hay en este plano cuando el teta sea igual a teta p. Y en el plano que sea perpendicular a ese plano, se estará presentando el esfuerzo principal 2, que sería este segundo que tengo acá. Una vez más, repito, una vez que yo gire un ángulo de teta p sobre esta cara, encontraré al esfuerzo principal 1, sería el esfuerzo máximo. Y sobre la cara perpendicular encontraré al esfuerzo principal 2. ¿Listo? Ok, la pregunta es, ¿este teta p es con respecto a quién? Siempre el ángulo teta p y los ángulos que explicaremos en adelante es en relación al eje o a las coordenadas originales que yo tenía. Yo tenía aquí X y Y, ¿verdad? Lo ven aquí. Aunque se ve pequeño, ahí está X y Y. Observa que si yo giro a X, teta P, obtengo el principal 1. Si yo giro a Y, ojo, giro a Y, teta P, este teta es el mismo que este. Si yo lo giro, entonces obtengo a sigma P2. Entonces, básicamente el ángulo teta P es el ángulo que debe girar el sistema de coordenadas XY para llegar al sistema nuevo, que sería el de los planos principales. Bien, ahora quiero que analicen las dos expresiones. ¿En qué se parecen o en qué difieren las dos expresiones? Porque no son iguales. Bien, lo único que es diferente es este signo que está aquí. Cuando trabajamos con el principal 1, el signo es más, y cuando trabajamos con el principal 2, el signo es menos, ¿verdad? Por eso, en muchas ocasiones, ustedes van a encontrar no dos expresiones, sino una sola para los dos esfuerzos principales, en la que combinan los dos signos. ¿Lo ven aquí? Sabemos entonces que usaremos el más con el principal 1 y el menos con el principal 2, pero la expresión es la misma. Un primer término que es la semisuma de los cartesianos y el segundo término que es la raíz cuadrada del cortante al cuadrado más la semirresta de los normales. Bien. Bueno,
Vamos a hacer lo que hicimos para esfuerzos normales, voy a hacerlo para constantes. Es decir, voy a arrancar con la expresión de esfuerzo constante en un plano inclinado, voy a hacer la derivada, voy a igualar a cero y voy a encontrar en qué orientación de teta se encuentran los cortantes máximos. Esa orientación no tiene por qué ser la misma para esfuerzos normales máximos. Entonces, aquí tengo el desarrollo, la derivada del cortante la igualo a cero y de ahí despejo la solución para esa ecuación. En este caso obtengo un valor de teta que aquí le llamaremos teta S. La S proviene del término shear, que es cortante en inglés, ¿verdad? Teta S siempre denota el ángulo que yo debo girar el sistema de coordenadas para encontrar el plano donde se encuentra el cortante máximo. Y el valor es este, ¿verdad? Una vez más, esa ecuación tiene dos raíces, entre ellas están separadas 180 grados, así que si yo divido por 2, entre ellas están separados 90. ¿Qué quiere decir? Que cuando teta S, encontraré este plano, pero si giro teta S más 90, encontraré el siguiente plano. Ya ustedes saben que los cortantes en los cuatro planos siempre tienen que ser iguales. O sea, con calcular el cortante en uno ya tendré los otros cuatro. Bien, pero lo más importante de todo es que así como calculamos un plano o un ángulo que yo debo girar para calcular el esfuerzo principal, y ahora acabo de calcular un ángulo que yo debo girar para calcular el cortante máximo, es importante saber que entre esos dos valores, teta S y teta P, siempre existirán 45 grados. De manera que los dos cálculos que hemos explicado no es necesario hacerlos simultáneamente. Con uno de los dos cálculos que yo haga es suficiente, porque ya yo sé que el otro plano estará a 45 grados en la vida real del plano principal, por ejemplo. Si ya ubiqué el plano principal, pues le sumo 45 y ya tengo el plano de cortante máximo, o viceversa. Bien, esto obviamente lo voy a sustentar más adelante para que lo vean gráficamente en la sesión de hoy y en las posteriores. Bueno, hasta aquí he calculado la posición del ángulo que contiene el cortante máximo. Ahora yo voy a reemplazar en esta expresión y entonces voy a obtener cuál es la magnitud de ese esfuerzo cortante máximo. Y aquí la tenemos. ¿De dónde sale el más o menos? Que esta ecuación tiene dos raíces, dependiendo de qué raíz sea la que reemplacemos, obtengo dos valores, un positivo y uno negativo de una raíz cuadrada. No sé si son bien retentivos, si recuerdan, esta raíz cuadrada tiene que ver algo con el esfuerzo principal. Les voy a ayudar y les voy a representar aquí las dos ecuaciones para esfuerzos principales. Y me dicen si esas dos ecuaciones tienen en algo que ver con el cortante máximo.
Ok, voy a volver a explicar. Tenía el micrófono deshabilitado. Me excusan por eso. Voy a volver a explicar entonces. Ya vimos que la expresión de cortante máximo corresponde al segundo término de los esfuerzos principales. Listo. En alguna ocasión es más y en otra ocasión es menos, y por eso aquí está más y menos. Bien, aprovechando que el esfuerzo cortante máximo está embebido aquí, entonces eso quiere decir que si ya yo calculé los esfuerzos principales, de alguna manera ya había calculado el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? Entonces lo que yo había señalado aquí en rojo es el término de cortante máximo que está embebido acá. Ahora lo que quiero hacer es arrestar estos dos esfuerzos principales. Esfuerzo principal 1 menos esfuerzo principal 2. ¿Qué arroja esa resta? Entonces observen que si yo resto el principal 1 con el 2, en primer lugar se van a cancelar los dos primeros términos, ¿verdad? Porque son iguales y al restarlo los cancelamos. ¿Y qué pasaría con el segundo término? No se anula, sino que se suman y me quedaría el doble. Es decir, el doble del esfuerzo cortante máximo. Entonces, eso me lleva a encontrar que el esfuerzo cortante máximo, o sea, el doble del cortante máximo, pero aquí lo que estoy haciendo es despejar el cortante máximo, pero el doble del cortante máximo es la resta de los principales. En otras palabras, el cortante máximo es la semirresta de los esfuerzos principales. De manera que si ya yo conocía los esfuerzos en los planos principales, ya automáticamente sé cuánto es el cortante máximo en el otro plano. No necesito ni siquiera acudir a la ecuación o a la ecuación esta. Simplemente arreglando los principales, dividiéndolo por 2, ya conozco el cortante máximo. Entonces, es importante que sepan que hay una relación estrecha entre los esfuerzos normales máximos y los cortantes máximos, ¿verdad? Y aquí está la relación entre ellos. Bien. Por último, una pregunta. ¿Qué resultado arrojaría si sumamos los esfuerzos principales? Es decir, ya no los vamos a restar, ¿verdad? Vamos a sumar estos esfuerzos principales. ¿Qué pasaría ahora? Entonces, me dicen ustedes cuánto les da el esfuerzo principal 1 sumado con el esfuerzo principal 2. Entonces observen que si yo sumo esos dos, el segundo término se me va a cancelar y este primer término me va a aparecer como el doble, ¿verdad? Porque son 2. Es decir, sigma X más sigma Y. ¿Y esta expresión a qué se parece? ¿Qué significa esta igualdad? O sea, una vez más hemos comprobado que siempre la suma de los esfuerzos normales tiene que ser constante. Entonces, si yo sumo los esfuerzos normales en los planos cartesianos, esa suma me tiene que ser igual a la suma de los esfuerzos principales. Entonces, esa es una manera interesante de corroborar o de confirmar que los cálculos que yo esté haciendo estén correctos, porque si la suma de los principales me va a dar igual que la suma de los cartesianos, es porque se está cumpliendo la invariante de esfuerzo. Entonces, importante que vean que siempre se va a cumplir esta constante. Bien, a manera de resumen, ¿qué es lo que hemos visto? En la sesión de hoy lo que vimos fue que un estado de esfuerzo plano, como el que estoy mostrando, yo puedo girarlo una cierta cantidad θp, como la que estoy ilustrando aquí. Es posible que sea en este sentido o en el otro, pero aquí se señaló de arriba, y encontrar entonces un elemento que está girado y en cuyos planos ahora se va a presentar el esfuerzo principal 1 y el esfuerzo principal 2. Y estos dos esfuerzos azules son los esfuerzos normales máximos que se pueden encontrar en cualquier plano de este elemento diferencial. Una cosa curiosa, observen qué pasó con el cortante en estos planos.
no existe esfuerzo cortante en los planos principales. No existe esfuerzo cortante. Esa es una regla. Siempre que yo gire el ángulo θP, encontraré que en las caras aparecen los esfuerzos principales, pero no hay cortante. Listo. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de girar θP giro θS? Observen que la suma de θP más θS siempre será de 45 grados, ¿verdad? Entonces, si yo giro θS, ahora lo que obtuve fue la inclinación o el ángulo que me produce cortante máximo. O sea que estas flechas rojas corresponden al máximo cortante que yo puedo tener en ese elemento diferencial. Pero observen algo curioso. En el plano donde hay cortante máximo, sí hay esfuerzo normal. No es que se desaparezca. Mientras que en el caso anterior sí desaparecía uno de los dos. En este caso no. Y en este caso el esfuerzo normal que aparece lo llamamos esfuerzo promedio. Entonces, dos conclusiones. Los planos de esfuerzo normal máximo y de cortante máximo están separados por 45 grados. Obsérvenlo. Y segundo, en el plano donde el cortante es máximo, sí hay esfuerzo normal y es el esfuerzo promedio. ¿Qué es el esfuerzo promedio? La semisuma de los esfuerzos cartesianos. Sigma X más sigma Y entre 2. De manera que si yo conozco a sigma X y a sigma Y, ya yo sé cuál es el esfuerzo que me va a quedar como esfuerzo normal en todas las caras. Observen que las cuatro caras tienen el mismo esfuerzo normal. Y las cuatro caras van a tener el mismo esfuerzo cortante. ¿Cuánto es la magnitud del esfuerzo cortante? Puedo expresar en términos de los principales. Bien, hasta aquí la explicación de cómo se determinan los planos de esfuerzos principales y cómo se determinan los planos de cortante máximo. Las expresiones que vamos a utilizar para el cálculo de cada uno de ellos son las que hasta ahora he explicado.